Pongámonos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Filipenses 4:19. Abramos nuestras Biblias en Filipenses 4:19. ¿Me dice amén cuando lo tiene? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Leámoslo todos juntos una vez más. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, pero con convicción. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por permitirnos congregarnos, por permitirnos estar aquí, Señor, una vez más como tu pueblo. Te pedimos, Señor, que nos instruyas y que nos enseñes el camino a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que, por favor, Señor, abra nuestros oídos espirituales y que podamos retener esta palabra y ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Es bien interesante saber que tenemos un Dios que provee para nuestras necesidades. Y el saber esto nos da paz. ¿A cuánto nos da paz el saber que tenemos un Dios que puede suplir? Amén. Es bien importante porque muchas veces cuando las necesidades vienen a nuestra vida, cuando todo, tal vez en lo económico o tal vez en lo material, ¿verdad?, en la comida o en el vestuario, muchas veces cuando sentimos escasez nos empezamos a preocupar más de la cuenta, comienza la ansiedad y comienza a quitarse esa paz de nuestro corazón. Y cuando pasa eso, sentimos que el mundo se nos está viniendo abajo, ¿sí o no? He escuchado muchos testimonios cuando personas son tocadas y están testificando y están hablando de la necesidad que estaban pasando, y cuando aún así, ¿verdad?, Dios los ayudó. Y es bueno saber que tenemos un lugar a donde recurrir cuando hay necesidad. Amén. Es importante saber que tenemos un Dios, como dice Filipenses 4:19. Mi Dios, no aquel Dios que no conozco. Fíjese bien, dice mi Dios suplirá algunas cositas, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Eso nos da tranquilidad. ¿Cuántos pueden agarrarse de esa promesa? Amén. Es una palabra bastante que nos trae paz. Amén. El problema está cuando nosotros queremos ser autosuficientes, ¿verdad? Y ahí en el mundo se le enseña a la persona a elevar su ego y a poder querer ser autosuficiente, ¿verdad? Yo no dependo de nadie, yo hago mis cosas solo, yo soy mejor solo, y tratan de elevar, ¿verdad?, el orgullo a través de la motivación. Pero Jesucristo fue claro cuando dijo: separados de mí nada podemos hacer. Y no se confunda cuando muchas veces Dios permite que usted vaya así como el hijo pródigo, que llegue y gaste y disfrute. Pero llega un momento en que todos tenemos un choque, ¿verdad?, donde ya nos quedamos sin nada y es tiempo de regresar y entender. Muchas veces Dios nos permite a veces pasar situaciones para que aprendamos lecciones y pueda nuestro carácter desarrollarse muchas veces. Amén. No fuimos diseñados para ser autosuficientes, no fuimos diseñados para ser completamente nuestro proveedor. Dios es el que sustenta su creación y el que sustenta a cada uno de nosotros. Amén. Fíjense, en los evangelios encontramos
uno de los milagros que creo que es de provisión más grande, y usted se acuerda de la alimentación, de la multiplicación, perdón, de los panes y los peces, ¿verdad? ¿Ustedes se recuerdan de ese milagro? Y fíjese, bueno, estudiando ayer, les voy a dejar esto de tarea porque no me voy a meter, no tengo todo el tiempo para meterme hoy completamente en eso, pero viendo los evangelios, aparentemente parece que hay 2 multiplicaciones. 2 veces se repite el mismo milagro. Los evangelios, recuérdense que simple y sencillamente son el mismo hecho relatado de 4 perspectivas. Es decir, un auto choca aquí, la persona que está lo ve ciertos detalles, la persona que está de este lado ve un detalle diferente, la persona que está dentro del vehículo tiene otra forma de contar lo ocurrido, pero todo se basa en un solo hecho. Ahora, es bien curioso que este es el único milagro que se repite en el mismo evangelio, lo repiten 2 veces con 2 cantidades muy diferentes. En Mateo 14, 13, 21 habla de 5 panes y 2 peces, pero más adelante en Mateo 15, 32, 39 habla de 7 panes y algunos peces. En Mateo 14 una vez más habla de 4,000 personas en el verso 21, y en el verso 15, 38 del mismo evangelio Mateo habla de 5,000 personas. Y nos ponemos a pensar, en realidad, ¿fueron una vez o fueron 2 veces, 2 milagros, verdad? Hay un comentario bíblico que habla que los 2 milagros, uno representa, verdad, o así, a las 12 tribus de Israel, y la segunda multiplicación habla sobre las 7 cestas, verdad, porque aludía a las 7 naciones paganas. Ahora, un versículo bien importante que hace a uno pensar, ¿verdad? Es en Mateo 16, 9, donde nos dice: ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas recogiste. Es decir, apunta de que sí hubieron 2 milagros, y eso se lo dejo a usted para que usted esta semana continúe y busque, ¿verdad? Acerca. Ahora, lo importante es solo un detalle, a veces que me lo quedo yo o a veces lo comparto con ustedes, pero es importante compartirlo para que usted se meta en la palabra y que usted indague y busque, ¿verdad? Ahora, lo importante aquí, fíjese, vamos a tomar el evangelio de Marcos. Vamos a Marcos 8, del 1 al 3. Dice, fíjese: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace ¿cuánto? 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Verso 3: y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. El tema de este mensaje lo he titulado Antes de tu milagro, o antes del milagro. Amén. Generalmente cuando se predica de la multiplicación, siempre hablamos de la maravillosa obra que Dios hizo, ¿verdad? El poder alimentar y proveer para su pueblo. El domingo antepasado estuve hablando acerca de 3 ingredientes que necesitamos. ¿Para qué? Para tener una victoria, ¿verdad? En esta tarde voy a hablar acerca de 3 ingredientes que son necesarios para poder recibir o ver un milagro o una oración contestada, ¿verdad? Cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Hemos leído ahorita al comenzar que nos dice que había una multitud de personas que estaban con Jesús, y dice que estuvieron 3 días, pero estuvieron 3 días ¿cómo? Sin
comer. Fíjese, sin comer. ¿Qué pasaría si estuviéramos en un culto de oración en la presencia de Dios? A ver si quiénes aguantan 3 días. Muchos de nosotros ya son las 2:30 y comenzamos a desesperarnos que hay que ir a donde sea que le guste ir a comer, ¿verdad? Pero nos desesperamos y esta gente llevaba 3 días y no se movieron, o sea, no se fueron del lugar, sino que permanecieron. Fíjese. Ahora, surge una pregunta muy importante. ¿Por qué se quedaron ahí a pesar de su necesidad? ¿Por qué esta gente se quedó esperando? Ellos no sabían que iba a haber una multiplicación. Ellos no sabían que se les iba a dar de comer. Pero ¿por qué se quedaron? Supongo que ahí habían paralíticos, ahí había gente ciega, había gente que traía tal vez, así como ese niño, ¿verdad? Que traía su comida y venía guardándola de poquito a poquito, ¿verdad? Pero sin embargo esta gente no se movió. A través de la palabra vamos a ver ahora 3 factores. ¿Por qué esta gente permaneció? ¿Por qué se quedó esta gente ahí? Número 1, esta gente tenía alimento espiritual. Esta gente valoraba lo que Jesús les estaba dando. Estaban siendo edificados por el alimento espiritual. Fíjese, Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Muchas veces, ¿sabe qué? Es necesario el ayuno. Practicar muchas veces el decir, bueno, hoy no voy a comer lonche, pero no lo voy a hacer para aguantar hambre, sino que voy a dedicarme a leer la palabra de Dios en mi hora de break, ¿verdad? Y usted toma ese tiempo, esos 30 minutos, y usted comienza. Obviamente, cuando uno quiere conectarse espiritualmente, muchas veces el estómago comienza y uno se empieza a sentir de lo peor. Pero es una práctica bien importante. ¿Sabe por qué? Porque si usted no le puede decir que no a la hamburguesita o al chicken nugget o al pedacito de chocolate, ¿cómo le va a poder decir no a la tentación? ¿Cómo usted va a ser fuerte para su cuerpo para decir no a la tentación cuando ni siquiera muchas veces podemos decir no a un pedacito de carnita o un pedacito de lo que sea que le guste? Por eso es importante practicar el ayuno. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese, esta multitud no estaba recibiendo alimento material, pero ellos estaban siendo edificados a través de la palabra, ¿verdad? Ahora, hoy en día, hermanos y hermanas, hay muchas personas que ya no valoran en realidad, ya no valoran eso, ¿verdad? Hay personas que incluso están en sus iglesias, pero no valoran el alimento espiritual y muchas veces se fijan, oye, es que la música no me gusta como canta el hermano Lewin, dice. Ay, es que no me gusta cómo toca la batería el muchacho que viene, es que no me gusta cómo. Y mucha gente se va buscando otra iglesia viendo su comodidad y muchas veces no valora el alimento espiritual que se les está dando en ese lugar, toda la preparación, ¿verdad? Muchas veces por comentarios, por malas actitudes, a veces por falsos rumores, chismes. Mucha gente le da más valor a eso que en realidad al alimento espiritual, ¿verdad? No se dan cuenta que estamos siendo fortalecidos o edificados, ¿verdad? Muchos cristianos muchas veces cambiamos el dejar de congregarnos por cosas, ¿verdad? Que no valen la pena. Cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos que seguir edificando, es importante, ya sea a través de podcast también o en la semana, si no nos podemos congregar todo el tiempo, todos los días, ¿verdad? Que usted se esté edificando a través de los devocionales, pero algo tenemos que tener, alimento de la palabra de Dios. Amén. Ahora tenemos ya la
la bendición de contar con el canal de YouTube, ¿verdad? Cada domingo, ya a partir de lunes, ya usted tiene la predicación. Si usted quiere irse con los versículos o quiere compartirla con otra persona, ahí está ya en las redes sociales. Pero lo importante es valorar el alimento espiritual. Esta gente no estaba comiendo, no sabían que les iban a dar un banquete. Muchas veces invitan a una persona a un cumpleaños y en vez de ir a visitar a la cumpleañera o al cumpleañero, ¿qué dicen? No, es que ahí sirven buena comida, hay que ir ahí, ¿verdad? Se hace fama por eso, ¿verdad? Dicen, es que ahí se ponen buenas las fiestas, ¿verdad? Y ya vamos por otra cosa. Nuestra motivación es el banquete, ¿verdad? Más que la ceremonia o lo que se llegue a dar en ese momento. Ahora, esta gente no sabía ni lo que iba a pasar. Sin embargo, permanecían ahí porque sabían que estaban obteniendo un alimento espiritual. Amén. Número 2, algo que esta gente tenía y que es necesario que nosotros también tengamos es, ¿qué? Fe y paciencia. Fíjese, Romanos 8 del 24 al 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Fíjese, esta gente había escuchado, estaba ahí por una razón, porque había visto milagros anteriormente, no la multiplicación, pero sí habían escuchado que ciegos habían sido sanados, paralíticos habían sido sanados, y ellos seguían a Jesús sabiendo que podía proveer sanidad para sus vidas. Ahora, esta gente tenía fe en el poder del Señor Jesús, confiaban que Él iba a hacer maravillas, pero algo bien importante que muchas veces nosotros no tenemos es paciencia. Muchas veces tenemos fe, nos hemos llenado de la palabra de Dios y tenemos fe, como les dije la vez pasada, creemos que Dios es un Dios poderoso, creemos que Dios puede hacerlo todo, pero nos hace falta ¿qué? Paciencia. Fíjese, la fe es lo que abre la puerta de la bendición. Lo que lo va a mantener abierta es la paciencia y la oración. Cuando usted ora, usted mantiene abierta esa puerta. Cuando usted es paciente en esperar lo que Dios tiene para usted. El problema es que muchos tenemos fe, confiamos en que Dios puede hacer maravillas, pero no tenemos paciencia para esperar el tiempo de Dios. Y tenemos que entender una cosa: fe significa paciencia. Fe significa paciencia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Nuestra vida tiene que tener fe, pero significa que tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A esperar el tiempo de Dios. Sabe, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y cuando usted espera lo suficiente y cuando Dios decide bendecirlo, usted se da cuenta y usted dice, valió la pena esperar. ¿Qué pasa cuando nos adelantamos y tratamos de ayudarle a Dios? Cuando esperamos en Él, en realidad es cuando la bendición se vuelve más que grande. Amén. El Salmo 41 dice, fíjese, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Porque muchas veces Dios no va a contestar, ¿verdad? Perdón, no es que no va a contestar, sino que te va a hacer esperar para que desarrolles esa fe, esa confianza, pero también para que tu paciencia se estire un poquito más. Amén. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Podemos decir entonces solamente que es necesario que fe es creer nada más. Fe es creer y esperar. Amén. Fe es creer y esperar. El último punto es que tenemos que entender como esas personas a reconocer nuestra necesidad.
reconocer nuestra necesidad. Fíjese, esta gente no se movió, la multitud no se movió de ahí, número uno, porque estaban recibiendo y le habían dado valor al alimento espiritual. Esta gente tenía fe, pero también tenían paciencia para ver lo que Dios iba a hacer. Otra clave que necesitamos tener es, antes de recibir nuestro milagro, es reconocer nuestra necesidad. Dice el Salmo 40:17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. La mayoría de nosotros, muchas veces, ante las necesidades, ante los problemas, lidiamos con algo en nuestro corazón y es el orgullo. Muchas veces el orgullo se apodera bastante de nosotros y decimos, es que nos da pena expresar mi necesidad. Nos da pena decir que necesitamos esto. Y muchas veces no lo hacemos entre la familia de la fe y mucho menos lo hacemos con Dios. Y decimos, es que Dios ya conoce mi necesidad, pero es importante expresarla. Es importante expresarla. Yo a mi hijo, muchas veces se acaba el galón de agua, ¿verdad?, que tenemos ahí. Y pues yo sé que tiene necesidad de agua, ¿verdad? No me ha dicho nada, pero pues, bueno, ahí tengo unas botellas y no las he pasado del garage a la casa, ¿verdad? Digo, en todo lo que voy a llenar esto. O sea, hay. Pero mientras Santiaguito no me exprese que quiere agua, yo ya proveí y sé dónde está. ¿Me está entendiendo? Pero mientras él no me diga que tiene sed, papá, quiero agua, aunque es algo lógico tener agua en la casa, y hay agua en la casa. Pero mientras él no lo diga, yo no puedo ir a traerla. Mira, hijo, aquí están las botellas, agarra cuantas quieras o tómese lo que quiera. Y muchas veces lo mismo pasa. Dios ha proveído todo y Él tiene la facultad para bendecirnos, pero muchas veces nosotros no lo expresamos. Eso es lo lindo de los bebés, que los bebés reconocen su necesidad, tienen hambrita y lloran. No saben hablar ni nada, pero expresan su necesidad. ¿Y qué es lo que automáticamente hace mi hermana Edith o hermano Víctor? Apenas ese bebé abre la boquita. Proveer, ¿sí o no? Para la necesidad. Ya sea que tenga frío, ¿qué es lo que pasa? Pero inmediatamente. Desde pequeños. Y de esa es la forma que hemos sido diseñados. Para expresar nuestras necesidades. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Por eso es bien importante no solo venir a la oración, sino que dedicar un tiempo para orar todos los días. ¿Sabe qué es lo triste? De acuerdo cómo nosotros dedicamos el tiempo, eso se refleja en cómo somos. Eso se refleja en cómo actuamos. Eso se refleja en la integridad que traemos. Mi hermano Huerta lo decía en esta tarde. Las ofrendas no solo se trata de lo económico, las ofrendas tienen 3 características, 3 cosas que Dios nos ha dado, y es el tiempo para dedicarle a Dios. Esta es mi ofrenda, yo vengo a buscar. Hay culto de oración, hay culto de lo que sea, pero cualquier oportunidad que Dios me dé para venir a alabarle, para venir a servir a otros, es el tiempo y lo que yo vengo a ofrecer. Muchas veces nos hacemos como otras religiones, ¿verdad? Que solo aquí la limosna lo que toca y punto, y de ahí no me meto. No, Dios nos da tiempo. Dios nos da también talento, habilidades. Fíjese, mi hermana, que estén orando por mi hermana Azucena, ¿verdad? Que imagínese, ella ahorita ya dentro de poco, ¿verdad? Ya tendría que cualquier rato, dice ella, que puede. Le dije yo, si pasa en medio del culto, no se preocupe. Usted nada más levante la mano y para el hospital. Pero fíjese, ella
con dolores, con lo que sea, han decidido venir a la casa de Dios. Pero lo que quiero recalcar es, se abrió una necesidad, trabajar con los niños, y ella lo hizo de una manera fiel, constante y también pues, con excelencia, ¿verdad? Y ahí se descubrió un talento. Dios nos ha dado, ¿qué? Tiempo, y nos ha dado talento. Todos aquí tenemos algo en lo que somos buenos. Todos aquí. Incluso algunos tienen un carisma, una sonrisa y una forma de ser tan agradable que lo hacen sentir bien, ¿verdad? Una alegría contagiosa, aunque estén pasando dificultades. Hay personas que tienen el talento de recibir a otros, de estar alegres y de decir cómo está Dios bendecido, y usted se siente, ¿verdad? Si usted venía triste, cuando esa persona lo saluda o le sonríe, usted cambia completamente. Otros tienen el talento musical, otros cantan, otros tienen el talento del servicio, ¿verdad? Otros se desarrollan en unas actividades que no creían, ¿verdad? Que las traían. Pero esa es una forma de ofrendar también, de servir a otros a través de nuestro talento. Y Dios también nos da tesoros. Dios es el que nos da la fuerza para hacer riquezas. Dios es el que nos da la fortaleza. Hay una diferencia muy grande cuando Jesús dijo: no podéis servir a dos señores, o servís a las riquezas o servís a Dios. Cuando nosotros le servimos a las riquezas no nos devuelven la fuerza, no nos dan la fortaleza. Por eso es que usted puede pasar lunes, martes y de domingo a domingo haciendo riquezas, pero a veces estamos como una llanta en el lodo, ¿verdad? Patinando nada más. Y usted puede ver que entra el dinero, pero así no sabe cómo se le va. Y lo peor no es eso, sino darse cuenta que cada vez se va poniendo más cansado, cada vez se va consumiendo más, porque las riquezas no devuelven la fuerza. Cuando usted le sirve las riquezas, esa fuerza es desperdiciada. Cuando usted le sirve a Dios y humildemente trabaja en lo que Dios lo va bendiciendo, pero hay algo bien hermoso, que usted va renovando sus fuerzas. Se levanta al siguiente día y usted no sabe, aunque va cansado a veces, pero entre medio usted le va echando ganas y de repente usted ya está recargado una vez más. Es como el celular, ¿verdad? Muchas veces nos preocupamos del teléfono. Es que todos andamos buscando dónde conectarlo, ¿verdad? Porque es una herramienta necesaria de comunicación. ¿Y qué pasa con nuestra vida espiritual, con nuestra batería espiritual? Cuando no nos conectamos espiritualmente con Dios, cuando no buscamos de Dios cada día, esa batería está. ¿Usted sabe lo que cuesta cargar un teléfono muerto? ¿Ya le ha pasado? Que usted lo conecta y muchas veces hay que esperar y hay que esperar. Lo mismo pasa muchas veces. No queremos nada con Dios ni nada hasta que damos el golpe a recargar espiritualmente una vez más, regresamos y comienza, y queremos que el proceso sea rápido, ¿verdad? Un fast charger, un cargador rápido. Pero a veces tenemos que ir en el proceso de levantar una vez más nuestra fe, de levantar otra vez nuestra conexión, ¿verdad? ¿Por qué somos tan complicados? ¿Por qué no simple y sencillamente hacemos lo que Dios nos dice? Y podemos vivir conectados y podemos tener la vida en abundancia que Dios quiere que tengamos. Amén. Reconocer nuestra necesidad es bien importante. Hay personas, yo hablaba esta semana con nuestra hermana Margarita y hizo un comentario y dice, es que a veces a mí me da pena, pues yo sé que las personas, pastores, están cargados muchas veces, dice, yo soy muy poca para pedir oración, dice, porque pues ya mejor oro yo para no cargar a nadie. Pero es importante que los unos a otros oremos y llevemos las cargas, ¿verdad? Es bien importante y esto es parte de reconocer nuestra necesidad. Porque imagínense si yo levanto un pedazo de madera aquí pesado, ¿verdad? O sea, yo puedo irla llevando, pero si ustedes me ayudaran, sería mucho más liviano, ¿sí o no? Sería mucho más fácil. Claro, siempre va a estar el peso, pero cuando entre todos llevamos nuestras cargas y nuestras necesidades,
es más fácil. Por eso Dios no nos ha creado para hacer vida aparte, sino que nos ha creado en comunidad. Por eso Dios dice, congréguense para que nos unamos como familia, como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Fíjese, aunque el texto no dice, ¿verdad?, que entre la multitud habían personas enfermas, ciegos, paralíticos, ¿verdad? Pero posiblemente lo habían. Pero aunque no tenían alimento por 3 días, fíjese, esta gente no se movió, no se fueron del lugar, porque ellos reconocían que no llegaban por comida. Estaban necesitados ¿de qué? De un milagro. Amén. Estaban necesitados de Dios. Muchas veces, hermano y hermana, crece en nosotros soberbia. Nos volvemos soberbios muchas veces, y la soberbia es más grande que la necesidad. Muchas veces en nuestra vida el orgullo es más grande que la necesidad. Y uno de los primeros obstáculos que el enemigo pone es el desánimo, ¿verdad? Que nos apartemos, que nos alejemos. Eso es lo que hace el enemigo muchas veces. Fíjese, Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué dice Dios? Aborrezco. Cuando esto está en nuestra vida, la soberbia, cuando somos arrogantes, cuando estamos en el mal camino y cuando tenemos una boca sucia muchas veces, eso lo aborrece Dios. Yo hablaba con mi hermano Luwin hace unas semanas acerca de un video que había puesto un pastor. Le voy a robar la ilustración. Bueno, no tengo ninguna botella de agua por aquí, ¿verdad? Creo que sí hay una aquí. Pero este pastor me gustó la aplicación que hablaba. Y fíjese, él decía él, si esta botella está sellada completamente, decía este pastor, y se la doy a mi hermano Huerta y le digo, esta botella tiene 99.9 filtrada y es de los manantiales de no sé qué, póngale ahí lo que quiera, pero tiene 0.001 que es pipí de rata, pero es el 99.9 purificado. ¿Se la tomaría? Hermana Catherine, ¿se la tomaría? Hermano Víctor, si tuviera, aunque sea, es 0.01 pipí de ratón, ¿la piensa? Fíjese, la mayoría de nosotros no lo tomaríamos, seamos honestos. Y muchas veces, ¿qué nos hace pensar que Dios sí podría beber? Venimos delante de Dios muchas veces y Dios nos ha dado la gracia para pedir perdón y para arrepentirnos, y no usamos esa gracia muchas veces, y ministramos y muchas veces nos llevamos al mundo por delante, creemos que como vasos sucios muchas veces, sin saber que si nosotros no somos capaces, ¿verdad? Cuánto Dios que es santo, dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Muchas veces yo tengo, no un conflicto, pero lo voy a decir, le voy a ser sincero, muchas veces en la Santa Cena, muchas veces yo me tomo el tiempo, y usted se fija que a veces no se hace cada semana o cada mes, ¿verdad? La verdad que la Biblia no nos dice cuántas veces hay que hacerlo, pero muchas veces porque yo sé la responsabilidad que todos tenemos que tener al ser parte de la cena del Señor, y muchas veces yo puedo pues no juzgar, pero ver el pueblo como está, y yo a veces me siento responsable y me da miedo,
A mí me da miedo y ver a veces que a veces no nos importa. Cuando es algo que tenemos que trabajar en nuestro corazón y tenemos que estar seguros, ¿verdad? Dice que el que la bebe indignamente, juicio come para sí mismo. Algo que yo no quiero para ninguno de nosotros. Y por esa es la razón que a veces créame que cuando me dice, pastor, ok, hay Santa Cena, a mí se me pone un nudo en el estómago y digo, ok. Y empiezo a orar y empiezo, Señor, y cuando siempre tomamos la Santa Cena, usted se da cuenta que hacemos una oración de arrepentimiento completamente en general. Amén. Fíjese otra vez, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, dice que el Señor lo aborrece. Amén. En otras ocasiones nos hemos enfocado en el milagro. En esta tarde, en realidad, nos hemos preguntado por qué se quedaron esta gente. Y es la misma actitud que cada uno de nosotros tendríamos que tener. Permanecer en Cristo. ¿El mundo es atractivo? Sí. ¿Puede uno salir adelante? Sí. Pero es necesario siempre reconocer de dónde vienen nuestras fuerzas, de dónde está este latido del corazón cada día. Yo lo he dicho anteriormente, una cosa es acostarse, cualquiera lo puede hacer, pero despertar es un milagro de Dios. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo quiero que en esta tarde decidamos como la multitud, que no nos apartemos, que no volvamos atrás. Ellos estuvieron 3 días, fíjese qué bonito. Siempre la Biblia habla acerca de 3 días, ¿verdad? Seamos perseverantes, busquemos de Dios. Aprendamos a acercarnos sin importar los problemas. Mire, siempre vamos a tener dificultades. Pero ¿cuál es la actitud de esta gente? Yo quiero que tomemos este versículo, Habacuc 3, 17 y 18, y que lo tengamos en el corazón. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la actitud que cada uno de nosotros tenemos que tener. Esa es la clave para vivir una vida bendecida. Cuando usted se regocija en el Señor, haya o no haya, esté la situación difícil, esté tal vez enfermo, pero usted se regocija en el Señor. Esa es la clave para vivir una vida bendecida y en victoria. Por eso cuando yo pregunto quién vive, usted dice Cristo, y a su pueblo gloria, y a su pueblo victoria, ¿verdad? Quiere decir que usted tiene que estar en victoria porque usted se regocija en el Señor. La palabra nos dice que estemos gozosos, contentos, que nos regocijemos en el Señor en todo, que agradezcamos en todo, que estemos alegres. Amén. Que seamos perseverantes. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque tú has suplido cada una de nuestras necesidades, Señor. Tú has suplido, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y aunque hemos pasado dificultades, pero nos hemos dado cuenta, Señor, de lo bueno que tú has sido. En mi vida tú has sido bueno, Señor. En mi vida tú has sido fiel, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque lo que el enemigo intenta hacer muchas veces es desanimarnos. Lo que el enemigo muchas veces intenta hacer es que dejemos de seguirte. Pero en esta tarde, Señor, hacemos el compromiso, así como esta multitud que se quedó 3 días
no esperando la bendición, sino que 3 días considerando tus palabras, alimentándose espiritualmente. Señor, yo te pido que bendigas a este pueblo, Señor, que ha sido perseverante, Señor. Hemos pasado, Señor, dificultades, hemos pasado problemas, hemos pasado pandemias, pero aquí hay un pueblo que ha estado, un remanente que ha estado fiel y que ha decidido, Señor, congregarse y seguir hacia adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Aquí está, Señor, una multitud, aquí está un pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor.